Gracias. Gracias. Muy buenos días a todos. Damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados y representantes de los medios de comunicación a esta rueda de prensa con motivo de la firma del convenio de colaboración Coparmex Pacto Mundial para la Agenda 2030. Con mucho gusto a los integrantes del Presidium, Marta González, de Pacto. No se escuchó. Reitero, Marta Herrera González, presidenta de la Red de Pacto Mundial en México, Gustavo de Hoyo, presidente nacional de Coparmex, José Ignacio Mariscal Torroella, vicepresidente nacional de Asuntos Internacionales y del Trabajo, Jesús Padilla Centeno, presidente de la Federación Centro de Coparmex. A continuación, cedo la palabra a Marta Herrera González, presidenta de la Red Pacto Mundial de México, quien dará lectura a su mensaje. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gustavo, José Ignacio, Jesús, por hacer esto realidad. Estamos muy orgullosos y muy contentos. Como presidenta del Pacto Mundial de Naciones Unidas en México y para todos los consejeros y toda la familia que conformamos el Pacto Mundial, es para mí muy importante estar el día de hoy en Coparmex, después de algunos meses de estar hablando de cómo compaginar nuestras agendas y cómo trabajar de manera colaborativa. Esto lo estuvimos cocinando desde que estuvimos en el evento de alto nivel en Nueva York, en el evento de Naciones Unidas, y estoy muy orgullosa de que lo estemos haciendo hoy posible. Quienes se unen a este Pacto Mundial de Valores y Principios Compartidos son empresas, organizaciones de la sociedad civil, universidades y hasta gobiernos que se están sumando para realmente vivir los principios y valores que comprenden el Pacto Mundial de Naciones Unidas. El convenio que firmamos hoy enmarca este compromiso de nuestras organizaciones a trabajar de manera conjunta y a tomar acciones que permitan acelerar el paso para avanzar en los retos que tenemos como país, para alcanzar el desarrollo sostenible y el cumplimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, poniendo al centro a la persona y a nuestro planeta, sin dejar a nadie atrás y promoviendo una cultura empresarial que sea responsable y que sea incluyente. Esta alianza nos impulsa a alinear y focalizar los esfuerzos para tomar acciones que ayuden al cumplimiento de esta agenda, donde es urgente, es vital la participación de todos los sectores, particularmente el sector empresarial, con el propósito de lograr el bienestar de las personas, la conservación del planeta, la prosperidad, procurar y fortalecer la paz, erradicar la pobreza en todas sus formas, hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres, jóvenes y niños. Pacto Mundial de Naciones Unidas es la red de sostenibilidad más grande del mundo, con más de 14.500 empresas que trabajan para el desarrollo sostenible, el 28% de las 500 empresas más importantes del mundo y más de 66 millones de personas que trabajan en estas empresas. Tenemos más de 20 años acompañando y trabajando al sector privado para alinear sus estrategias de operaciones con principios universales de derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción, y definir planes que ayuden a tomar medidas que promuevan los objetivos planteados en la Agenda 2030. Trabajamos con las empresas en la generación de aprendizaje y conocimiento, alineación e integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o ODS como le llamamos, en la estrategia y operaciones, definiendo impactos, metas y seguimiento de los objetivos para la evaluación de los avances, promovemos y creamos alianzas multisectoriales, compartimos y documentamos mejores prácticas, ayudamos a accionar los marcos globales en acciones locales con herramientas y plataformas, y esto nos permite tener visibilidad de cómo vamos y cuáles son los compromisos para seguir avanzando como sector privado. Esta colaboración del día de hoy entre el Pacto Mundial y Coparmex
representa una oportunidad de generar un mayor impacto al trabajar con más de 36,000 empresarios de todo el país que se suman a vivir estos principios y acciones hacia la sostenibilidad. Esto nos da esperanza, y particularmente a mí, de que podamos entre todos impulsar el México que todos queremos. Este convenio nos permitirá focalizar y unificar esfuerzos en 3 pilares fundamentales, en los que los ODS tienen que estar y considerarse dentro de la gestión empresarial. Primero, la alineación de la ambición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las estrategias y la gobernanza de las empresas, es decir, en el propósito mismo que tenemos las empresas y en las metas que tenemos dentro de nuestra organización. Segundo, el integrar en las operaciones estos principios y estos objetivos. Esto quiere decir que en nuestros productos, en nuestros servicios, en nuestros procesos, en la cadena de suministro, en la gestión de las personas, en la capacitación, remuneración, cultura y comunicación interna, en las finanzas corporativas, en las inversiones, gestión de riesgos y reputación. Y tercero, el mejorar el compromiso de los grupos con los grupos de interés en las comunicaciones y reportes corporativos, alianzas y relaciones con estas partes interesadas. Tenemos una visión compartida con Coparmex, quienes tienen reflejados en su visión aspectos clave para impulsar y accionar los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente el objetivo número 1, el fin de la pobreza, el objetivo número 4, la educación de calidad, el objetivo número 8, con trabajo decente y desarrollo económico, el objetivo 11, para promover ciudades y comunidades sostenibles, el objetivo 13, en la acción por el clima, el objetivo 16, para promover la paz y la justicia e instituciones sólidas, y el objetivo 17, que tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo aquí el día de hoy, para promover alianzas para lograr estos objetivos. Ahora, lo más importante, ¿cómo vamos a accionar este convenio? El primer paso para nosotros será aplicar un estudio en las empresas que nos permita 3 cosas. La primera, conocer el estado actual, la contribución y el nivel de madurez de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los principios dentro de los negocios de las empresas. La segunda, identificar las mejores prácticas. Y la tercera, nos permitirá adecuar y crear las herramientas necesarias por sector y por tamaño de empresa para poderlas acompañar en su proceso de implementación. Segundo, las empresas que son parte de Coparmex podrán adherirse al Pacto Mundial, donde recibirán herramientas y capacitaciones para incorporar estos principios universales dentro de la gestión de sus negocios. Tercero, las empresas podrán incorporarse a los 11 comités específicos sobre los temas más apremiantes para nuestro país que estamos montando junto con otros liderazgos y otros sectores. Estos grupos están alineados a la Agenda 2030, a las directrices del Consejo Nacional de la Agenda 2030 también, y estos comités están liderados por el sector empresarial, con la ayuda de otros grupos de interés correspondientes, tanto de gobierno como sociedad civil y universidades. Dentro de los temas de estas mesas están el de economía circular, ecosistema y biodiversidad, cambio climático, ciudades sostenibles, trabajo decente y crecimiento económico, educación de calidad, transparencia, resiliencia, diversidad, pobreza y energía. Como pacto, además de integrar y promover la integración de los ODS en la gestión de las empresas, los temas prioritarios que hemos definido y que estamos promoviendo en México y en otros países tienen que ver con jóvenes, con tecnología, con equidad de género y con cambio climático. Digamos que además de promover la gestión de estos objetivos y de los principios dentro de los propósitos y la gestión de las empresas, estamos focalizando nuestro actuar en esos 4 temas. Las acciones de acompañamiento se focalizarán en impulsar productividad y competitividad para lograr empleos de calidad, impulsando una economía sin dañar el medio ambiente, promoviendo el talento y la innovación de los jóvenes dentro de las empresas. Promoveremos también el desarrollo inclusivo que dé más oportunidades a los más vulnerables y nos ayude a reducir pobreza, especialmente la pobreza extrema, promoviendo la educación y la empleabilidad. Promoveremos y seguiremos promoviendo junto con Coparmex instituciones sólidas que fortalezcan el Estado de Derecho. ¿Qué resultados esperamos? Primero, establecer metas y objetivos ambiciosos para que las empresas puedan aumentar su impacto positivo y tener marcos de referencia que les ayude en esta implementación.
Esto incluye el desarrollo de herramientas para integrar los objetivos dentro de sus estrategias y operaciones. Segundo, expandir los enfoques de integración, esto es, integrar los conocimientos sobre los objetivos de desarrollo sostenible en sus procesos, en sus flujos de información, sobre cómo medir y cómo gestionar y cómo reportar en la organización. Esto incluye también incorporarlos a procesos clave en data, en plataformas, en el desarrollo de herramientas y aplicaciones específicas por industria. El incluir nuevas tecnologías como elemento clave facilitador de los procesos y herramientas de reporte, colocando siempre a la gente y al planeta dentro del centro del actuar de manera local y generando mayor impacto. La suma de Coparmex y el pacto es parte de esta colaboración nacional que, como ustedes fueron testigos, firmamos con el Consejo Coordinador Empresarial y la Oficina de Presidencia, que se firmó en mayo del 2019 para impulsar la Agenda 2030 en el sector privado. Es en el marco de este compromiso que las diferentes cámaras que componen el CCE lo están replicando de forma individual como institución, con acciones concretas, focalizando cada uno sus esfuerzos. Porque la urgencia y relevancia de sumarnos todos desde distintas trincheras, obviamente como ciudadanos en lo individual y en lo colectivo, desde lo local, regional y global, porque todos sabemos que los retos son muy grandes, que las problemáticas son complejas, que tenemos grandes retos en nuestro país. Por mencionar alguno, 53 millones de personas que viven en pobreza, 9 millones de ellos en condición de pobreza extrema. Por otro lado, el índice de percepción de corrupción que tenemos en nuestro país. Por otro lado, nuestros indicadores en educación. El 52% de personas entre 25 y 34 años no cuenta con educación y la OCDE nos sitúa como el país con mayor proporción de adultos jóvenes sin estudios. Estas cifras y más que nos pueden alarmar también nos comprometen. Y quiero recordar que nos quedan 3.592 días para llegar al 2030. Y el 2030, por lo tanto, está a la vuelta de la esquina. Llevamos 5 años desde que se lanzó esta agenda. Se ha avanzado poco, diría yo, por lo que necesitamos acelerar el paso y debemos de lograr que México no se quede atrás. Estimados todos, estimado Gustavo y consejeros, en nombre del Pacto Mundial de Naciones Unidas en México, asumimos este compromiso de trabajar de manera eficiente y conjunta. Cuenten con nosotros como un aliado para lograr que sus miembros, de cualquier tamaño, actúen con modelos de negocio sostenible que impacten de forma positiva en el país. Trabajaremos de forma alineada para incidir en el bienestar de los trabajadores y de sus familias, generando así condiciones de paz y prosperidad. En definitiva, trabajaremos juntos y seguiremos trabajando juntos para construir un mejor futuro en México, en el mundo, sin dejar a nadie atrás. Muchísimas gracias. Gracias, Presidenta, por su mensaje. A continuación cedo la palabra a Gustavo de Hoyos Walter, Presidente Nacional de Coparmex. Gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Antes de dar mi mensaje, quiero en primer término agradecer a Marta la oportunidad de coincidir en este evento tan relevante y desde luego agradecer la presencia de varios de mis compañeros voluntarios en la Oficina Nacional. Está aquí presente, además de quienes ya fueron presentados, José Ignacio Mariscal y Jesús Padilla, Fátima Montiel, quien encabeza nuestra Comisión de Empresarios Jóvenes. Está aquí Juan de Dios Barba Nava, quien encabeza la Comisión de Desarrollo Democrático de Coparmex. Está Reginaldo Esquer, quien preside nuestra Comisión Fiscal. Max Kaiser, quien encabeza nuestra Comisión Anticorrupción. Josafat Hernández, quien encabeza nuestra Comisión de Competitividad. Y desde luego también destaco la presencia de Mauricio Núñez, presidente del Centro Empresarial de Estado de México Oriente y de nuestro director general Francisco López Díaz. En 1999, los países o la inmensa mayoría de los países del mundo se dieron la tarea de trazar lo que sería después conocido como los objetivos del milenio. Es decir, cuáles eran las aspiraciones fundamentales de la humanidad en su conjunto
una vez que estábamos entrando justamente al nuevo milenio, y se trazó en ese momento un objetivo de 15 años para alcanzar dichos objetivos. La realidad es que no había un punto de comparación, puesto que jamás en la historia de la humanidad se había trazado un documento con este calado, con este nivel de ambición. Y cuando se aproximaba 2015, empezó a pensarse a la luz de los resultados tan alentadores, sobre todo en materia de combate a la pobreza, de erradicación de enfermedades en el mundo entero, de abatimiento de rezagos ancestrales en diversas regiones de la humanidad en materia de educación, en cuál debería ser el siguiente gran reto de la humanidad. Y así fue que durante 2015, en el marco, desde luego, de los distintos órganos de Naciones Unidas, empezó una nueva reflexión. Esta reflexión se concluyó a finales de este año, de 2015, y justamente a partir del 1 de enero de 2016, y con el objetivo claro que mencionaba Marta hace un momento, con fecha de aterrizaje en 2030, es que se trazaron los que sin duda son el conjunto de objetivos más ambiciosos, más transversales, desde luego más trascendentes para la humanidad en su conjunto. Estos son los 17 objetivos de desarrollo sostenible, los 17 ODS, que desde entonces inspiran y norman las decisiones fundamentales que se toman en todos los órganos de Naciones Unidas y que también marcan las reuniones de los jefes de Estado y de distintos organismos multilaterales, entre ellos los que hemos conformado los empresarios. Para fortuna nuestra, en el caso de Coparmex, cuando estábamos formulando el plan de trabajo para el 2016, tuvimos acceso justamente a estos objetivos. Y lo que puedo compartir es que tanto el plan de trabajo que se aprobó para 2016, 2017, 2018 y 2019, y más recientemente, en el año pasado, en nuestro plan estratégico quinquenal de la Coparmex, que marca los principales derroteros de la acción organizacional, están imbuidos, están diseñados, teniendo precisamente como eje fundamental esos objetivos. Mucho de lo que ha impulsado la Coparmex en el ámbito subnacional, a nivel los estados y desde luego el ámbito nacional México, tiene que ver con esta convicción de que tenemos desde el sector empresarial que apoyar, hacer lo que nos toca para lograr que la Agenda 2030 se cumpla a cabalidad. Así que hoy celebramos, fue un compromiso que hicimos en Nueva York, Marta y su servidor, el año pasado, precisamente cuando fue la reunión global para evaluar los alcances en ese momento hasta 2018 que se están reportando, y bueno, tomó la decisión de dar el siguiente paso, que es que más allá de la decisión institucional pudiéramos suscribir este acuerdo con la red del Pacto Mundial que encabeza Marta aquí en México, y que este fuera la plataforma para que en el siguiente nivel, que es el nivel de las empresas, se asuman compromisos concretos, medibles, monitoreables, como los que ya ella ha referido claramente en su presentación. Aquí cabe decir que México está hoy en default. Infortunadamente, después de haber arrancado muy bien, México dejó de presentar el informe anual de cumplimiento de la agenda por el año 2018 y dejó también de cumplir con su obligación de presentar el reporte voluntario, que es un reporte voluntario por el año 2019. Pasamos de ser, digamos, un país que a nivel gubernamental tenía un liderazgo claro en estos reportes voluntarios que se hacen públicos por los países para acreditar cómo van cumpliendo, a un país que tiene opacidad en términos internacionales. Esto desde luego no es obstáculo ni limita en forma alguna
lo que hagamos en las empresas, pero ciertamente es deseable que pronto esta situación anómala pueda quedar regularizada y que México pueda evidenciar aquello en lo que se está avanzando, que creo que hay cosas dignas de reconocerse y reportarse, pero también tenemos las mayores áreas de oportunidad y que esto nos sirva para compararnos no solamente contra nosotros mismos, sino compararnos con el desarrollo relativo, el cumplimiento comparativo que se está dando en otros países. De tal manera que yo celebro que hoy tengamos la oportunidad de formalizar este acuerdo y particularmente dentro de todos los objetivos que ya Marta ha referido, me parece que habría que destacar el objetivo 17, que es precisamente la relevancia de la participación social. Hay una gran claridad y por eso el objetivo que engloba a todos los demás, que alcanzar la Agenda 2030, que como bien refería Marta, se veía muy lejano cuando se discutió en 2015 y que ahora ya estamos a un tercio de su trecho de avance, parte fundamentalmente de la forma en que las empresas, las comunidades, los ciudadanos individual hagamos causa común para que esta agenda, que insisto, es la agenda más importante, el programa más ambicioso que jamás se hubiera planteado la humanidad, pueda ser cumplida y que tenga en México, desde luego, una evolución destacada, que a fin de cuentas lo que se busca es que tengamos una sociedad con mayores niveles de bienestar, que sea respetuosa de los derechos individuales y colectivos y desde luego que esté comprometida con el medio ambiente, que es el compromiso de futuro. Así es que yo celebro esta oportunidad y desde luego, Marta, en nombre de mis compañeros en la Coparmex, empeñamos el compromiso de que esta firma sea solamente un relanzamiento, eso sí muy potente, para que esto que hemos venido haciendo con plena convicción ahora lo estemos monitoreando a través de la red que tú encabezas. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias. Gracias, presidente. Continuamos con la firma del convenio de colaboración Coparmex, Pacto Mundial para la Agenda 2030. Por favor. Mediante el cual se adquiere el compromiso por parte del sector empresarial con la Red Mexicana de Pacto Mundial para contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas del desarrollo sostenible, promover la institucionalidad, fortalecer las capacidades, promover y asumir los principios de Pacto Mundial. Por favor. ¿Te parece bien si lo mostramos? Pedimos por favor ponerse de pie y a los compañeros fotógrafos para la foto oficial. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrimos una sesión de preguntas. Pedimos por favor a los medios de comunicación que esta ronda sea en tema de la rueda de prensa, por favor. Iniciamos con Eduardo Ruiz de Uno TV. Exacto. Buenos días. Preguntarles a Pacto Mundial si ven un compromiso real por parte del gobierno federal con esta Agenda 2030. Me llama la atención lo que señala el señor Gustavo de Hoyos, de que no ha habido un reporte, una entrega de reporte puntual. Preguntarles también cuáles son esas áreas de oportunidad que están pendientes. Y si me permiten, en otro orden de ideas, preguntarle a don Gustavo si tienen una evaluación de cómo podría impactar a la economía mexicana
el coronavirus y ya tienen sus expectativas. Dice la Secretaría de Hacienda que es demasiado pronto para hacer un análisis, una proyección. No sé si ustedes ya la tengan. También saber cómo pegará a la economía mexicana, si es que también tiene una proyección el paro del próximo 9 de marzo. Y ya por último, saber su opinión respecto al cambio de fecha para comenzar con la venta de los cachitos por el sorteo en conmemorativo a la venta del avión presidencial. Muchas gracias. Gracias. Bueno, por mi parte, lo que te puedo decir es que nosotros hemos estado trabajando de la mano con el Gobierno de México en esta agenda. Como lo mencioné, en mayo del año pasado firmamos un acuerdo entre el Consejo Coordinador Empresarial y el Gobierno de México, particularmente con la Oficina de la Presidencia que maneja la Agenda 2030 hacia el interior, y estuvo presente también la Secretaría de Economía, con quien hemos estado trabajando, y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hemos estado avanzando en algunos temas, particularmente, pues como ustedes fueron testigos, la semana pasada se lanza la Estrategia 2030 por parte del gobierno. Hemos estado trabajando con los gobiernos subnacionales en todo un proceso de capacitación para que todos los gobiernos estatales integren la Agenda 2030 en sus estrategias de planeación. Hemos estado trabajando también con los gobiernos municipales para lo mismo. Entonces, hay todo un programa para lograr que toda esta agenda desde los municipios, estamos trabajando con la CONAGO también, quien tiene un gobernador de Colima que está encargado también de la Agenda 2030 para los gobiernos subnacionales. En fin, yo creo que el trabajo con el Gobierno de México, con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales, ha sido exhaustivo desde el año pasado. El tema de los objetivos y de la Agenda 2030 es un tema que no se puede lograr sin la colaboración de todos. Entonces, por eso ha sido parte de lo que nosotros como pacto nos hemos propuesto, el trabajar con los gobiernos de todos los niveles, trabajar con las universidades. Obviamente a nosotros nos concierne el sector privado particularmente, y por eso estamos trabajando en alianza con las cámaras. Estamos trabajando también y hemos firmado acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, nuestra intención es fortalecer esos lazos de colaboración y de coordinación para presentar un informe que, como bien ya lo dijo Gustavo, es voluntario. Cada año se apuntan algunos países a presentar su informe voluntario, pero estamos hablando de 190 naciones, entonces es difícil que cada año le toque a todos los países, ¿no? Entonces, estamos trabajando ahorita de la mano con el gobierno para poder tener una versión de ese documento para este año, y como ya lo comenté, particularmente queremos como sector privado, y por eso comenté lo del estudio, también tener una postura clara de cuál es el estado actual de la contribución del sector privado con los objetivos de desarrollo sostenible, porque si no, no vamos a tener data clara y avances particulares y medibles en el tiempo de cómo vamos avanzando. Este estudio está en proceso, nuestra intención es terminarlo para antes de septiembre, que es cuando participamos en el evento de alto nivel de Naciones Unidas, y poder presentarnos como un solo país unido, diciendo cuál es nuestro avance y cuáles han sido, cuáles son los temas pendientes y cómo los vamos a ir trabajando de manera colaborativa. Entonces, hasta ahí es lo que yo te puedo decir. Ya registré las preguntas, las otras tres. Si les parece, atendemos si hay alguna pregunta adicional sobre el tema del Pacto Mundial. Inmediatamente regresamos sobre estas preguntas, con mucho gusto. Continuamos con Enrique Miranda, de Mundo Ejecutivo. Gracias, buenos días. El año pasado el Consejo Coordinador Empresarial firmó ya este Pacto Mundial, entonces yo quería saber si desde entonces la Coparmex ya había iniciado esta alineación a los propósitos que establece la Agenda 2030, y cuál fue en este sentido la necesidad de volver a suscribir este compromiso,
ya que se encuentra la Coparmex dentro del CCE. Y en segundo punto, conocer cuáles serán las herramientas que la Coparmex va a dar a sus agremiados para poder incluir estos 17 puntos dentro de los procesos productivos y de regulación que tiene cada empresa. Y bueno, como mencionaba ahorita don Gustavo, ¿cómo los van a evaluar, ya que son medibles? ¿Cómo los van a ir registrando? ¿Cuál es la periodicidad y cuáles son los instrumentos de medición? Gracias. Un comentario general y le pido por favor a Marta que nos complemente. A ver, nosotros nos adherimos a la Agenda 2030 por dos vías. Primero, en el ámbito internacional, a través de los organismos de representación empresarial en los que participamos desde el primer día. Después, mencionaba hace un momento, lo incorporamos en nuestros planes de trabajo a partir del 1 de enero de 2016, es decir, el primer día que empezaron en vigor los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y posteriormente, si no me falla la memoria, a mediados del mes de abril de 2016, cuando el entonces gobierno de la República realizó una ceremonia justamente para adherirse en el ámbito nacional a la Agenda 2030. Nuestro compromiso, es decir, ha venido transitando en distintos momentos. Desde luego, como ustedes bien saben, sobrevino el cambio de gobierno, sobrevino un nuevo responsable, tanto en la oficina de la presidencia como en el caso del responsable directo de la operación, en la persona de Abel Hibert, y entonces es que ha iniciado un nuevo proceso, diría yo, de ratificación de esos compromisos, y en ese marco es que el CCE, siendo el organismo que aglutina a distintas confederaciones, suscribió el acuerdo, pero ya la instrumentación en lo específico, como ustedes saben, el CCE no aglutina empresas, aglutina organizaciones. Ya para, déjenme decirlo coloquialmente, bajarlo a las empresas, ponerlo a funcionar, se requiere que haya ese trabajo, y es justamente el propósito que hoy nos tiene reunidos. La medición, digamos, tiene dos niveles, y creo que aquí Marta seguramente me complementará mucho mejor. Uno es qué están haciendo las empresas en individual, que justamente está en el resorte del Pacto Mundial, que es ciertamente la parte del compromiso de las empresas, y por otro lado, las acciones que competen a los gobiernos. En este caso hay acciones que son intrínsecamente, digamos, de la competencia de los gobiernos federal y los locales, y en esto pues lo monitoreamos, lo vigilamos, pero ciertamente el responsable de la ejecución y del cumplimiento es fundamentalmente el gobierno federal. Yo mencionaba hace un momento, y rescato aquí lo que mencionaba también Marta, de que es bien importante que el informe voluntario se presente. Como bien dice Marta, en la reunión cumbre que estuvimos el año pasado todavía, solamente algunos países tienen la oportunidad de presentarlo, al menos presentarlo, digamos, en la Asamblea General. Otros simplemente acompañan, digamos, apadrinan las presentaciones usualmente de países de menor nivel de desarrollo. Aquí lo relevante es que más allá de que tengamos la oportunidad, y ojalá que así sea, el gobierno federal de hacer la presentación, lo que sí o sí deberíamos de exigir es que el informe voluntario como tal se presente, se haga público. Si ustedes hoy ingresan a la página de la Agenda 2030, podrán encontrar que en los primeros años el informe de México está publicado, hay una gran cantidad de indicadores, y esto se dejó de generar a partir del 2018, es decir, el informe de 2018 que se da a conocer el 19 y ahora el 19 que se tiene que dar a conocer en 2030. Creo que es fundamental que todos los países, como es el caso de México, más allá de gobiernos que han suscrito la Agenda 2030, sobre todo países que tienen el nivel de población, de importancia relativa en términos globales como es México, no dejen de lado esto que implica pues evidenciar los avances que, insisto, los hay y bien importantes en muchas cosas, pero también áreas de oportunidad o cuestiones en las cuales no se ha logrado. Por eso es que hacemos este llamado para que se presente cuanto antes, y que ojalá a partir de la elaboración haya el espacio, como bien menciona aquí la presidenta, para que México pueda hacer una presentación dentro de la asamblea que se llevará a cabo en el otoño de este año.
Para complementar lo que ya menciona, yo te diría que es muy importante que esto se baje a nivel de las empresas, ¿no? Si bien formalizamos acuerdos macro, que son relevantes porque eso genera conciencia y nos lleva a tener esa visión de país y particularmente el sector privado, hemos estado firmando convenios específicos con cada una de las organizaciones con el objetivo de que esto se baje a sus agremiados de manera muy puntual, ¿no? Se firmó con la Concanaco, con Coparmex ahora y así sucesivamente y lo estamos haciendo con todas las demás organismos que cuelgan del CCE, ¿no? Y otros, ¿no? Como ya firmamos con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, con el CEMEFI, con el Consejo de Empresas Globales de México, en fin, ¿no? La intención es obviamente tener estos acuerdos gremiales, pero al final lo que queremos lograr como Pacto de Naciones Unidas en México es que esto se interiorice en la gestión de las empresas, como lo mencioné. Estamos hablando de que en su mayoría son empresas pequeñas y medianas, ¿no? No estamos hablando nada más de las grandes, esas ya son parte del Pacto Global de Naciones Unidas en México en su mayoría, ¿no? Estamos hablando de las cadenas de valor de las empresas, estamos hablando de la pequeña y mediana empresa y eso no es un tema fácil. Por eso la importancia de esta firma, porque lo que nos permite es bajar esas herramientas para uno, poder interiorizar esto en la gestión diaria de una empresa de cualquier tamaño. Segundo, poderlos capacitar y guiar, que no es un tema fácil, y estás hablando masivo. Digo, aquí en Coparmex nada más hay 36,000 agremiados, o sea, ¿cómo llegas a todos ellos? Pues apenas instalando herramientas tecnológicas que te permitan llegar a todos, porque si bien lo que queremos y pretendemos es que México tenga una propuesta de avance en los objetivos y en la Agenda 2030, pues no lo vamos a lograr con un grupo reducido de empresas. Esto tiene que ser un movimiento de todos y sobre todo del sector empresarial. Y estamos hablando de que más del 98% son pequeñas y medianas empresas. Entonces, si no logramos que esto se baje a través de las herramientas que ya tiene la propia Coparmex y con las cuales vamos a colaborar a partir de este convenio y con las cuales ya venimos colaborando, como son asesorías especializadas, foros, capacitaciones y, lo que mencionabas, herramientas de medición que nos permitan saber cómo estamos y cómo vamos. O sea, para que una empresa se adhiera al pacto, no es nada más decir, ya me adhiero al pacto y voy a ver a qué objetivo le pego, ¿no? Es de esos objetivos, ¿cuál hace sentido de negocio? ¿Cómo lo interiorizo? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo lo practico? ¿Cómo lo vivo? ¿No? Y cómo lo comunico y lo reporto. Y el reporte es anual. O sea, las empresas que no hacen su COP, le llamamos el mecanismo de comunicación de progreso, se llama el COP y está en nuestra página. Todas las empresas que pertenecen al Pacto Global hacen su COP anualmente y está físicamente visible. Entonces ahí lo que las empresas decimos es, estos fueron mis compromisos y esto es lo que he avanzado, me queda esto por hacer. Eso es en cuanto a la comunicación. Luego, en cuanto a la medición, acabamos de lanzar ahora en enero una herramienta que nos va a permitir a las empresas tener claridad de cómo vamos abonando año con año. Y el estudio que estamos ahorita haciendo en conjunto con todo el CCE y todos los organismos que le cuelgan, es precisamente el saber como país, en el sector privado, cómo estamos. Porque si no tenemos esa línea base, difícilmente vamos a lograr saber cómo vamos abonando a estas 17 metas, estos 17 objetivos, año con año. Entonces, todo esto es un proceso y por eso la firma es relevante aún y cuando en el tema macro ya se había hecho un acuerdo. Es cómo lo bajamos a que realmente sea tangible, con acciones concretas y que le permita a las empresas entender cómo se vive esto en el día a día, ¿no? Que no es fácil. Un comentario final. Tal vez, y sobre todo en el contexto actual, tres temas en los que a nivel de las empresas tiene una inmediata consecuencia la adopción de esos compromisos. Uno de ellos se verbaliza o se enuncia como el compromiso con el trabajo digno. Esto hace que las empresas que se adhieren inmediatamente hagan una revisión de sus tabuladores, de sus condiciones de trabajo y que entonces prácticamente los lleva a
una revisión que a veces resulta en ajustes más graduales o más inmediatos para estar alineados en el cumplir de ese objetivo. También, y un tema de gran relevancia hoy en día, afortunadamente en nuestro país, que tiene que ver con la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el trabajo. Esto es uno de los temas que está claramente implícito en los objetivos y desde luego los compromisos con el medio ambiente. Es decir, es un referente que no se queda solamente en un ideario, sino que, como apuntaba aquí la presidenta, reportable con resultados, inmediatamente genera para la empresa que lo adopta una necesidad de adecuar sus prácticas a estos objetivos. De hecho, me atrevo a decir que buena parte de los resultados que arrojan los países tienen que ver fundamentalmente con la acción ya aglomerada, tomada como un todo, que se lleva a cabo en las empresas. Gracias. Gracias. Continuamos con Miguel Ramírez de DNF Noticias. Buenos días. Me gustaría saber, este estudio que se prevé tener terminado en septiembre, ahorita cómo ustedes que son empresas saben cómo están al interior, ¿cuáles serían los principales retos que hay ahí? Gracias. Bueno, cada empresa y cada sector tiene sus retos distintos, ¿no? Como bien lo decía Gustavo ahorita, hay retos genéricos y el más importante es el trabajo decente, digno. Yo creo que por ahí debemos de empezar. Los principios básicos, ¿no? Que estamos hablando de normas laborales, que estamos hablando del respeto a los derechos humanos, una cultura de promoción de medio ambiente y los temas anticorrupción. O sea, para empezar, eso sería, digamos, la base que estaríamos nosotros esperando ver avances. Pero cada sector y cada empresa, dependiendo de su tamaño, tendrá retos distintos, ¿no? Y eso es parte de lo que tenemos que entender en dónde estamos y hacia dónde tenemos que focalizar esfuerzos. Difícilmente podremos decir que como país le tenemos que pegar a los 17 de la misma forma. Hay que focalizar, y hay que focalizar en aquellos que hagan sentido al país y que hagan sentido a los diferentes sectores del sector privado, en conjunto con el sector público. Entonces, por eso te digo que este tema de la agenda no es nada más para un lado o para el otro, es un tema de país. Pero ¿cuál es la contribución que las empresas pudiéramos estar haciendo más allá de lo que ya hacemos, que ya hacemos bastante, pero más allá de lo que ya hacemos con talento, con nuevas inversiones, con innovación y tecnología, focalizando nuestro tiempo, nuestro talento en aquellas cosas que sí mueven la aguja? Eso es lo que queremos realmente plantear y como resultado de este estudio es entender muy bien dónde estamos, cuáles son, y estamos preguntando en el estudio cuáles son esos objetivos a los cuales tú como empresa le estás dedicando tus inversiones, tu tiempo, tu talento, y cuáles son esos que ves como país a los cuales le deberíamos de estar dedicando ese tiempo, talento, esfuerzo. Con eso vamos a tener un mapa claro de dónde estamos situados y hacia dónde deberíamos enfocar energías para tener claridad de qué es a lo que va a abonar México en materia de la Agenda 2030. Gracias. Continuamos con Leticia Hernández del Financiero. Gracias, buenas tardes. Es un poco en relación a la pregunta de mi compañero sobre tiempos. Bueno, de entrada sé que apenas están haciendo el diagnóstico, ¿no? Pero si nos pueden dar una idea de cuál es el porcentaje de participación del sector privado en la contribución de estos objetivos. O sea, si estamos en una etapa de apenas un 10%, o sea, como que una idea de cómo se encuentra esta participación. Y saber si para septiembre estará este mapa, luego viene pues las herramientas, o sea, en términos concretos, ¿en qué tiempo ya estarían esas empresas, al menos las 36,000 de la Coparmex, ya trabajando en función de abonar al avance de la Agenda 2030? Mira, es una respuesta difícil porque hay muchas empresas que están abonando y no saben que están abonando. ¿Ok? Entonces, yo te puedo hablar por las empresas que sí son parte del Pacto Global y que tienen una comunicación explícita de cómo vamos avanzando, que tenemos, ¿no?
Además de aquellas empresas que nosotros monitoreamos, que tienen sus informes de sostenibilidad, pues, pero estás hablando de aquellas empresas que comunican y lo que hacen y que tienen estructurado dentro de su estrategia los ODS como parte de su día a día. Pero tenemos un grupo de empresas muy grande en México que están haciendo muchas cosas muy buenas, pero que no saben que están alineados a los objetivos de desarrollo sostenible. Y parte de este estudio lo que va a visibilizarle a las propias empresas que lo van a contestar es, pues sí estoy haciendo cosas y esto es lo que estoy haciendo. Pero por eso es difícil contestar eso, porque a lo mejor te voy a dar un porcentaje que no es, porque estoy segura que hay muchísimas empresas pequeñas y medianas que están haciendo muchas cosas alineadas a estos principios, a estos objetivos, que no lo están verbalizando así o que no lo miden así, pero que en la medida que les ayudemos a que lo alineen de esa forma, van a decir, oye, pues yo ya hago esto, cumplo con esto, voy más allá de la ley con estas cosas, estoy creando conciencia para una cultura de equidad, o tengo estos programas, o cuido a mi comunidad de esta forma, pero no lo están verbalizando así porque no hemos terminado de socializar esta agenda a todos los niveles, ¿no? Gracias. Continuamos con Santiago Jiménez de Justicia TV. Sí, gracias. Buenas tardes. Es sobre el reporte voluntario. Usted hace un llamado a que se publique este reporte. Me gustaría que me aclarara a quién está haciendo el llamado y quién es el responsable de publicar este reporte y qué impacto tiene esta opacidad en sus 36,000 agremiados. Pues el llamado es al gobierno federal, que es, digamos, quien representa al Estado mexicano en el compromiso de la Agenda 2030 y ya de manera muy específica el área que ha sido encargada desde el sexenio anterior para dar seguimiento, no quiere decir que ejecute, pero sí coordina, es la Oficina de la Presidencia. Entonces el llamado es a un compromiso integral del gobierno federal. Desde luego que la representación internacional compete a la Secretaría de Relaciones Exteriores y la coordinación, déjenme decirlo así, en términos domésticos, a la Oficina de la Presidencia. ¿Por qué es importante? Los invito a que revisen los informes de México y de otros países que están publicados. Hay también un reporte global de cumplimiento de la agenda, pues permite evidenciar hasta qué punto estamos avanzando y en qué medida no lo estamos haciendo. En temas tan relevantes como aquí mencionaba Marta, del trabajo digno, pero también en varios temas que tienen que ver con Estado de Derecho, que tienen que ver con seguridad. De tal manera que es una buena medición que permite comparar de igual a igual a distintos países, porque los indicadores que se tienen que reportar van más allá de las políticas locales. Se es o se no se es en ciertos temas. Así es que ahí la conveniencia. La pérdida no es solamente para las empresas de Coparmex, es una pérdida de país fundamentalmente. En la medida que no se conoce esta información, pues es difícil que actores relevantes puedan tomar conocimiento y control de cuál es la evolución, en dónde se están haciendo bien las cosas, en dónde hay que profundizar. Y bueno, pues México en otros ámbitos tiene que mantener y acrecentar una posición de liderazgo internacional que ciertamente en este tema, a resultas de la falta de publicación, pues ha venido perdiendo recientemente. Gracias. Continuamos con Yasmín Zaragoza de Notimex. Buenos días. La pregunta es para ver si me pueden decir cuál es la situación en la que se encuentra México respecto a los objetivos del Pacto Mundial. Ustedes hablan, son creo que 17 objetivos, ¿no? Y se hablaba de que México en el último informe de 2018 no había cumplido o reprueba en esos objetivos, ya sea de fin de la pobreza, de igualdad de género, incluso de la energía, ¿no? ¿En qué postura o en qué lugar se encuentra México? Si me podrían explicar eso. Desconozco la postura actual. Yo creo que no hay un solo país que sea el ganador ahorita. Yo creo en general
que no ha habido aquellos avances que se necesitan en el mundo. O sea, si uno va en el 5º lugar o en el 6º, en el 7º, eso no te dice nada. En general vamos mal, todos los países. Creo que por eso lo comenté, el llamado es urgente, porque en 5 años, desde que se hizo el compromiso con la Agenda 2030, ha habido avance en algunos temas, pero no han habido avances mayores o menores en algún lugar del mundo o en otro. Entonces, el llamado es urgente y es global. Entonces, aquí la invitación, más que apuntar con el dedo de dónde estamos como país, con respecto a otros países, es que entre todos tenemos que acelerar el paso, si no, no vamos a cumplir con la agenda. O sea, nos quedan 10 años y cuando hacemos un análisis, y eso es público, cada año se hace un análisis de cómo vamos con respecto a la Agenda 2030 en general, y es público, ustedes lo pueden ver. En general hay un atascamiento de la mayoría, hay retroceso en algunos y hay avance en pocos, ¿no? Entonces, el llamado es al trabajo colaborativo, al trabajo entre países, porque hay mejores prácticas que podemos inclusive traer, llevar, etcétera. Y no se trata de ahorita todavía decir este país va mejor o peor. A lo mejor va mejor en algunos de los objetivos, pero va muy mal en otros. Seguramente hay países, como siempre, que son los campeones en todos los temas, ¿no? Pero creo que como país, yo te puedo hablar desde la perspectiva y desde la trinchera en la que yo estoy, somos la segunda red más importante de Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, vamos muy bien, ¿no? Somos la 4ª en el mundo. En ese sentido, vamos muy bien. O sea, hay un sector privado pujante, interesado en que esta agenda realmente se lleve a cabo, en poder avanzar e invertir en algunos temas importantes. Y mi intención como presidenta de la red es que sea la número 1. Esa es mi intención, y que realmente seamos la número 1, no porque tengamos a más empresas sumadas, sino porque realmente podamos medir el impacto que estamos teniendo con esas empresas sumadas. Y la única forma, insisto, en que podamos tener un impacto es trabajando de manera colaborativa con los demás sectores. Entonces, esa sería mi respuesta hasta ahorita. En general hay un retraso y el llamado, y qué bueno que están todos ustedes aquí porque nos pueden ayudar a hacer ese llamado, es un llamado urgente, es un llamado a que todos nos tenemos que sumar a esta agenda, desde el ciudadano de a pie, las empresas, las universidades, el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. De otra forma no vamos a lograr cumplir con ninguno. Gracias, Presidenta. ¿Alguna otra llamada en relación al tema de pacto? ¿Una otra pregunta? Un momento. Buenos días, soy Brenda Santillán de Expoc y bueno, tengo esta pregunta. Presidenta Marta Herrera nos mencionó al inicio que mediante la firma de este convenio de colaboración con Coparmex se unirán alrededor de 36,000 empresarios. Con base a esta cifra, ¿cuál es la expectativa real de empresarios que se pretende que se adhieran al pacto de manera formal? Me encantaría poder dar una respuesta, me encantaría que fueran la mayoría, ¿no? En nuestra experiencia, poco a poco se van sumando. Si logramos que de ese gran universo se sume entre el 10 y el 30%, sería un muy buen número representativo. Ojalá que así sea. Esa es nuestra expectativa, porque de esa forma es como realmente podemos ir avanzando, sobre todo porque Coparmex reúne a una gran mayoría de empresas pequeñas y medianas. Entonces, ojalá que eso sea el caso. Tendremos que empezar por el principio, que es sensibilizar, por otro lado, capacitar, acompañar y lograr que esto realmente se lleve a la práctica de las empresas. Es un proceso,
no es de la noche a la mañana, pero creemos que lo podemos lograr de manera colaborativa. Gustavo ya lo mencionaba, no están empezando de cero, ya llevan años haciéndolo y promoviéndolo hacia el interior de Coparmex. Esta es una ayuda adicional con herramientas y plataformas que les va a ayudar a acelerar ese paso. Si no hay otra pregunta más, damos por concluida esta sesión. Todo el tema del Pacto Mundial. Gracias a ustedes.